en homenaje al doctor Manuel Ceballos Vera, filósofo agustino, quien falleció en este año. El objetivo de este evento es conocer algo acerca de su vida, de su trayectoria académica y también acerca de su pensamiento en lo que es metafísica y ontología y sus trabajos en filosofía latinoamericana. Ustedes no lo han conocido, justamente es importante para nosotros que ustedes sepan de los distinguidos personajes que han pasado por nuestra escuela y han llevado en alto, ¿no?, el nombre de la filosofía. Entonces, en primer término, tenemos la participación del doctor Luis Sayuca, quien tendrá a cargo el tema de vida y trayectoria de Manuel Ceballos Vera. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, ante todo, buenos días a los estudiantes de la Escuela de Filosofía y si hay de otras escuelas, bienvenidos. Buenos días a los profesores Gilbert Tapia, José Antonio Valdivia, y agradezco la invitación que han tenido a bien hacerme para participar en este acto de homenaje al doctor Manuel Ceballos Vera. Un poco informalmente empezaré diciendo: el año 1972 ingresé a la, bueno, hoy se llama Escuela Profesional de Filosofía, pero no inicié el año 72, sino inicié los estudios después de un año, en 1973. Estoy hablando de la época de los años 70, una época sumamente muy movida, una época en la que los eslóganos, las consignas ideológico-políticas primaban, ¿no? No estaba mal, porque permitía, yo cuando era estudiante, al entrar a la universidad me permitió entonces ver otro mundo. Una cosa es estudiar en la secundaria y otra cosa es estar en la universidad, donde escuchas ideas de todo tipo, desde las religiosas hasta las ideas políticas más radicales, ¿no? Ideas social cristianas, apristas, trotskistas, maoístas, ¿no?, etcétera. Entonces, para mí fue eso un despertar, un abrir de los ojos respecto de la Universidad de San Agustín en ese entonces. Entonces, inicié en el año 1973 mis estudios, o sea, ingresé al 72 y después de un año inicié mis estudios, ¿no? Y recuerdo, el profesor de filosofía antigua era precisamente el doctor Manuel Ceballos Vera. Sobre él he recogido algunos datos interesantes, yo tampoco sabía, y quiero socializarlos, compartirlos con ustedes. El doctor Manuel Ceballos Vera, cuyo verdadero nombre es Carlos Augusto Manuel Ceballos Vera, nació en Arequipa el 22 de junio de 1919 y falleció este año en Arequipa el 7 de junio de 2015, ¿no? Estudió en el Colegio de Independencia, luego en la Universidad Nacional de San Agustín, donde se graduó como bachiller en letras con la tesis del utopismo al materialismo dialéctico en educación. Eso en 1947, o sea, cuando yo no había nacido. Y se graduó de doctor en filosofía con la tesis La Odisea Contemporánea en 1949. Si ustedes se fijan, el título de su tesis del bachillerato, del utopismo al materialismo dialéctico en educación, nos dice algo que algunos profesores antiguos me habían comunicado, que el doctor Manuel Ceballos Vera en su juventud había militado en la Juventud Comunista, ¿no? Y que luego ya evoluciona el doctor Ceballos ya para posiciones de socialdemocracia, ¿no? Había iniciado su carrera docente el 1 de julio de 1946
Entre las materias que desarrolló están teoría del conocimiento, filosofía, Oriente y Grecia, metafísica, filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía en el Perú y Latinoamérica, ontología y metafísica, entre otras asignaturas. Acá tiene una anécdota el doctor Ceballos Vera. Como profesor, tiene que cumplir algunas labores académicas. En el año, por esos años fue miembro de un jurado para recibir las previas orales, escuchar la sustentación, la defensa de una tesis doctoral. Y resulta que quien estaba sustentando o defendiendo su tesis doctoral era nada más y menos que Abimael Guzmán Reynoso, que estudió filosofía. En ese entonces, obviamente, simplemente un egresado más de filosofía, ¿no? Y que después ya lo conocemos a partir de la década del 80 como un líder de los senderistas, ¿no es cierto? Fíjense cómo Manuel Ceballos Vera fue jurado de un grado doctoral de, precisamente, Manuel Ceballos Vera. Les digo, de Abimael Guzmán Reynoso. Asimismo, dentro de la Universidad Agustina desarrolló, paralelamente a la carrera docente, una gestión administrativa que le permitió asumir varios cargos. Por ejemplo, fue secretario general de la UNSA en 1960. Fue rector de nuestra universidad en 2 periodos. En el primer periodo fue de 1972 hasta 1975. Y el segundo periodo fue de 1984 a 1989. Entonces, cuando yo ingresé a la Escuela de Filosofía, en ese entonces se llamaba Programa Académico de Filosofía, Ceballos Vera era rector. Asimismo, llegó a ocupar la Asamblea Nacional de Rectores. Fue presidente, el primer presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Eso ocurrió entre los años 1984 y 1985. Ahora, el doctor Ceballos no solamente se dedicó a la universidad, también tuvo una actividad cívica, una actividad social. Por ejemplo, fue presidente del Jockey Club de Arequipa. Eso ocurrió en 1976 a 1979. Asimismo, participó en elecciones, las elecciones electorales. La última que se recuerda fue en el año 1989, cuando candidateó para la alcaldía de Arequipa. En ese entonces se alió con el Fredemo. De repente ustedes no recuerdan qué es el Fredemo, es el Frente Democrático. En ese entonces lo estaba liderando Mario Vargas Llosa, ¿no? Que después compitió en las elecciones con Alberto Fujimori y sabemos los resultados. Fujimori salió elegido como presidente. Por esa actividad académica, administrativa y social y cívica en nuestro medio, le permitió ser merecedor de muchas distinciones. Por ejemplo, recibió la medalla de oro y diploma de honor concedidas por el Consejo Provincial de Arequipa en 1987. Fue profesor emérito de la Universidad Nacional de San Agustín. También doctor honoris causa de la Universidad Alas Peruanas. En el año 2008 recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta, otorgadas por el Ministerio de Educación del Perú. Eso es lo que podemos decir en cuanto a su biografía. Ahora vamos a señalar algo de su vida académica como filósofo. Escribió bastante. Por ejemplo, en el año 2010 completó los 4 tomos. La obra se llama Las lecciones de Don Manuel.
Eso empezó a publicarse desde 1998, el primer tomo, el 2000 el segundo tomo, el 2006 tercer tomo y el 2010 el tercer tomo. Cuando estuvimos en su sepelio, me enteré de que ya también estaba en prensa su quinto tomo, ¿no? De lo que el doctor Ceballos Vera, los trabajos que él había desarrollado durante muchos años, no solamente como, repito, como filósofo, también participó como articulista, enviaba sus notas, sus artículos, sus ensayos a diferentes medios de prensa de Arequipa. Todo eso lo han juntado y han salido 4 tomos, ¿no? Se llaman Las lecciones de Don Manuel. Ahora, desde el punto de vista filosófico, él tiene, por ejemplo, un trabajo en 1956, se llama El pensamiento vivo de San Agustín. En 1959 publicó Crítica histórica y educación social. En 1965 publica Arequipa, espíritu y materia. Luego en 1975 publica Problemática universitaria. También tenemos en 1986 Una historia de caballeros y caballos. En 1988 publicó Integración filosófica, cambio social e integración nacional. También un texto muy importante es Mundo, Hombre y Libertad, de 1993. Luego están Las lecciones de Don Manuel, que les comenté anteriormente, en 4 tomos, 1998, 2000, 2006, 2010. Luego tiene Arequipa, historia de su modernidad, en el año 2002. Y lo último que he anotado es Los hijos de la manzana y el dios sexo, 2006. Indican que es su única novela. Por otro lado, paralelamente a su trabajo académico de publicaciones, también participó en diversas actividades académicas filosóficas. Participó en muchos congresos nacionales de filosofía, y acá se cuenta que cuando participó en el Congreso Nacional de Filosofía en Cusco, yo no fui, creo que ha sido el año 87, se cuenta que cuando participó el doctor José Lora Cam, no sé si lo conocen, ha estado en el último Congreso de Filosofía en Puno, donde, fiel a su estilo, provocó controversia, ¿no? Provocó el público se enardeciera, una parte del público obviamente, ¿no? Entonces, el doctor Lora Cam, ese es su estilo, ¿no? Provoca polémica, controversia, enfrentamiento ideológico, obviamente, filosófico, ¿no? Bien, en ese año, en el Congreso de Filosofía en Cusco, el doctor Lora Cam, al parecer, se excedió en cuanto a su ponencia. Generalmente una ponencia, una plenaria dura, su lectura puede ser unos 30, 45 minutos y luego viene el debate, ¿no? Pero aquí el doctor Lora Cam se quedó 6 horas en su plenaria, fíjese, 6 horas. Obviamente seguramente habría generado debate, ¿no?, entre los participantes, entre los congresistas. Después de esta participación del doctor Lora, fue apresado, lo llevaron a la comisaría en Cusco. Al enterarse de este hecho, el doctor Manuel Ceballos Vera, que era rector ya en el segundo periodo, él mismo fue a la delegación, a la comisaría en Cusco, y él mismo lo liberó al doctor Lora Cam, ¿no? No obstante que el doctor Lora Cam y Ceballos Vera eran de diferentes posiciones filosóficas, eran opuestos, ¿no? El doctor Lora Cam es materialista dialéctico, marxista, y el doctor Ceballos Vera ya en esa época ya era social cristiano, así pues, ¿no? Y esa es la anécdota que he recogido respecto de las actividades en las que participó el doctor Ceballos.
Entonces, podemos decir, casi finalizando, que, bueno, eso es lo que yo agrego. No habrá construido estadios, no habrá construido puentes el doctor Ceballos Vera, porque esto no es labor de filósofos. Bueno, los filósofos tienen otra labor, y eso es lo que hizo el doctor Ceballos Vera. ¿Saben qué? Construyó algo que tirios y troyanos le reconocen: su honestidad, su integridad, su probidad, su tolerancia, su pluralismo. ¿No? Eso es lo que construyó Manuel Ceballos Vera. Por eso decía, tirios y troyanos, de derecha o de izquierda, le reconocen al doctor Ceballos Vera un hombre íntegro, un hidalgo, a carta cabal. Finalmente, el pensamiento de Manuel Ceballos Vera me parece que debe merecer ya un estudio. De repente es motivo de una tesis, alguien se anima, ¿no? O sea, ¿qué realmente, cuáles son las ideas fundamentales, directrices, ¿no?, del doctor Ceballos Vera? Hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, inicialmente en su juventud fue militante de la Juventud Comunista. Después se volvió agustiniano, ¿no? O sea, pensamiento de Agustín de Hipona. Lo que se puede destacar es que planteó una tesis, su famosa tesis del átomo histórico. ¿Qué quiere decir? Algo nos quiere decir. O sea, quería explicar el desarrollo histórico humano, ¿no?, y cómo se llevaría a cabo ese desarrollo histórico humano. Y él plantea su tesis del átomo histórico. Repito, esto está en fase de investigación, hay que profundizar para finalmente decir, este es el pensamiento del doctor Manuel Ceballos Vera. Como han podido apreciar en esta corta intervención que les digo, que les hice, no obstante que ocupó cargos administrativos en la universidad, fue rector 2 veces, fue secretario de la universidad, me dicen, durante 20 años, sin embargo, no descuidó su labor filosófica, no descuidó su trabajo filosófico, no descuidó lo que deben hacer los filósofos, ¿no? Publicar sus ideas, mínimo publicar lo que enseñan, eso es lo mínimo, publicar lo que enseñamos, ¿no? Ahora, si hay aportes originales, obviamente el merecimiento es doble o triple, ¿no? Pero mínimamente hay que siquiera publicar lo que enseñamos. Y el doctor Manuel Ceballos Vera, por ese lado, sí nos ha dejado ese camino, por el cual nosotros debemos de continuar. Muchas gracias, muchas gracias.